Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 8. Los seguros de transporte internacional de mercancías, primera parte. Seguros de transporte de mercancías, obligación o necesidad. La cobertura del seguro de transporte internacional de mercancías no es obligatoria. Sin embargo, el exportador tendrá obligación de contratar el seguro de transporte internacional, en los casos en que en el contrato de compraventa internacional, las partes hayan pactado condiciones Incoterms, CIF, o CIP. La contratación del seguro de transporte internacional es facultativa para quien corre el riesgo de transporte de la mercancía. Es muy común que en las prácticas comerciales se aseguren los productos que se transportan. Son dos las razones principales por las que los comerciantes se ven obligados a contratar un seguro de transportes. 1. Protección contra pérdidas financieras, por daños, hurto, robo, o no recepción de toda o parte de la mercancía. 2. Protección contra demandas financieras que se pudieran realizar en contra del dueño de los bienes a bordo, en caso de que se declare alguna avería que retrase la entrega. Los contratos, que se establecen en el mismo sitio de compra, con los valores del seguro CIF, liberan al comprador de hacer el seguro, ya que él mismo lo contrata el vendedor. Aún así, las desventajas son muchas para el comprador, pues los vendedores adquieren generalmente las coberturas más baratas. Los Incoterms 2020 estipulan la cláusula C como cobertura mínima para el Incoterm CIF, y la cláusula A como cobertura mínima para el Incoterm CIP. Otra desventaja es que cada contrato puede estar realizado con diferentes compañías, en función del precio y de la oferta y demanda del momento. El vendedor actúa a favor del comprador, pero ¿hasta qué punto vela por sus intereses? Para cada una de estas compañías de seguro, las consignas son justas, solo para sus clientes frecuentes. Esto puede llevar a dificultades y al impago de las demandas, si todas las condiciones estipuladas en el contrato no se cumplen, documentación incompleta, presentación tardía de las demandas, etc. Por eso, se recomienda a los compradores realizar los seguros y aprovechar los contratos a largo plazo, con todos los beneficios de la cobertura. Principalmente, los seguros de mercancía suelen contratarse por parte tanto de las agencias de transporte como de los transportistas. Sin embargo, existen más interesados, a los que les puede resultar muy beneficioso contratar un seguro de mercancías para realizar un determinado transporte, cuya mercancía cuenta con un valor importante. Son aquellas personas que se encuentran directamente involucradas en el transporte de la mercancía y que están interesadas en que llegue en perfecto estado a su destino, tales como dueño del camión, dueño de la mercancía, intermediarios, destinatario de la mercancía. Existe un contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida, si ocurre el evento previsto. Se deberá tener en cuenta alcance de la cobertura acordada, características de la mercancía, valor económico de la mercancía, tipo de envase y embalaje a usar, medio de transporte, y garantías de la compañía transportista, considerando experiencias anteriores. Duración del viaje y condiciones en que se efectuará. Puertos de carga y descarga. Travesía a cumplir. Importancia de los embarques a realizar por el tomador. Cómputo del seguro de transporte internacional. Para realizar el cómputo del seguro de transporte internacional, deberá sumarse valor CIF de la mercancía, derechos arancelarios, tasas, impuestos, gastos de importación, beneficio estimado. El total de la suma será el importe total a asegurar. Valor asegurado en el seguro de transporte internacional de mercancías. Es el valor que asegurador y asegurado otorgan a la mercancía a transportar, y que determina el importe de la indemnización que percibirá el beneficiario en caso de producirse el siniestro. El valor asegurado incluye
El valor factura de la mercancía. Los gastos incurridos, hasta situarla sobre el medio de transporte. Los gastos de transporte, hasta destino convenido, flete, y la prima de seguro. Es habitual pactar como suma asegurada el valor de la factura, más un porcentaje a forfait, para la totalidad de gastos. Por ejemplo, valor factura, más 10%. La cobertura genérica del seguro de transporte internacional de mercancías. Pueden ser dos. 1. Pérdida total. 2. Pérdidas parciales. Son las faltas y daños, averías, que pueda sufrir la mercancía durante la realización de un transporte internacional. Se excluyen, en todo caso, las pérdidas o daños producidos por dolo del asegurado, desgaste y merma natural de la mercancía, vicio propio de la mercancía, embalaje o acondicionamiento inadecuados de la mercancía, inadecuación del medio de transporte, cuando dependa de la voluntad del asegurado, demoras en la entrega, riesgos comerciales. Entre las coberturas que puede ofrecer un seguro de mercancías, se encuentran tanto las más utilizadas, y por tanto, más habituales, como las más específicas, utilizadas en situaciones más extraordinarias. En este sentido, primero se deben conocer los riesgos que los seguros de transporte de mercancías suelen cubrir como los más comunes. Roturas o daños en la mercancía. Robo. Carga y descarga. Otros riesgos especiales. Los más comunes suelen ser los utilizados en casos como accidentes, avería, colisiones, pérdida o robo, entre otras circunstancias. Estos seguros cubren también los gastos incurridos en salvamento de la mercancía. Las principales coberturas de los seguros para mercancías son: 1. Seguro con cobertura básica. Cubren todos los daños que tengan lugar en la mercancía, en lo relativo a robos, incendios, explosiones, y el deterioro o perjuicio que pueda haber sufrido la mercancía, en caso de que se haya producido un accidente de transporte. Se recomienda para mercancías que no sean valiosas, ya que ofrecen una protección general, sin tener en cuenta especificaciones. 2. Seguro con cobertura ampliada. Cuenta con todas las prestaciones del anterior, ampliando un poco la actuación de la póliza, puesto que en este caso, se cubren también riesgos como pueden ser roturas o deterioro de los productos, por la fricción de la mercancía en el interior del camión, o por una mala carga de ellas en dicho vehículo, o por robo, hurto o pérdida de las mercancías, así como otros daños que se añadan a la póliza, para adaptarla al tipo de mercancías. Por ejemplo, en un transporte de mercancía perecedera, será interesante añadir una cláusula que cubra los daños sufridos en la mercancía, en caso de una rotura del sistema de refrigeración del vehículo. 3. Seguro con cobertura a todo riesgo. Son las pólizas que cubren todos los riesgos que pueda sufrir la mercancía, ya sea por pérdida o daño de la misma. En este tipo de cobertura, solo se excluyen situaciones como dolo del asegurado, desgaste de la mercancía, embalaje o acondicionamiento inadecuados, demoras, insolvencias, guerras y huelgas. En cuanto a las coberturas específicas, las más destacadas a nivel internacional son las Institute Cargo Clauses, las cuales establece el Instituto de Aseguradores de Londres. Modalidades de coberturas de seguro de transporte internacional de mercancías. Las más utilizadas son: 1. Institute Cargo Clauses, modalidad A. Las de tipo A son coberturas establecidas a todo riesgo, las cuales cubren las pérdidas o daños en las mercancías, exceptuando los daños por desgaste o por una mala ejecución del ensamblado de piezas, demoras, insolvencias, así como guerras o huelgas que puedan tener lugar, y sobre las que se puede realizar una cobertura adicional. 2. Institute Cargo Clauses, modalidad B. En estas pólizas, se contemplan riesgos relativos a explosiones, fenómenos naturales, incendios, colisiones, vuelcos, o pérdida de valor de la mercancía, por acciones de oleaje, de carga y descarga, pérdidas durante el transporte, etc.
3. Institute Cargo Clauses, modalidad C. Estas pólizas cuentan con unas características similares a las del tipo B, aunque con una cobertura menor. En este caso, se encuentran excluidas las pérdidas que se produzcan por la entrada de agua en el momento de la carga y o la descarga, o por pérdidas de la mercancía. Casi todos los seguros de transporte de mercancías también suelen contar con la posibilidad de contratar coberturas especiales o adicionales. También existen pólizas especiales para coberturas en casos extraordinarios, como guerras, huelgas, desórdenes civiles, etc. Entre estas pólizas se encuentran Institute Strike, Riots, and Civil Commotions. En el seguro de transporte internacional de mercancías, implica cobertura del riesgo de huelgas, tumultos y demás desórdenes civiles. Institute Work Loss. En el seguro de transporte internacional de mercancías, implica cobertura del riesgo de guerras, ya sea civiles o internacionales. La cobertura más amplia, pues, que puede disponerse en el seguro de transporte internacional de mercancías, sería contratar conjuntamente la cláusula A, más las coberturas específicas de guerra y huelgas o tumultos. Modalidades de pólizas de seguro de transporte internacional. Existen diferentes tipos de seguros, y las pólizas más frecuentes son: 1. Póliza por viaje. Solo se cubre un envío o transporte de mercancía. Una vez que las mercancías aseguradas han llegado al lugar de destino, finaliza la garantía del seguro. 2. Póliza flotante. Se conoce como póliza de abono. El asegurado conoce con anterioridad la aproximación de las primas a liquidar, ya que se establecen en función de su actividad. Ofrecen la ventaja de tener cubiertas sus expediciones desde el momento en que entran en riesgo y de conocer las primas aplicables en cada caso. Para su aplicación, el asegurado debe declarar los movimientos realizados durante un periodo determinado, normalmente por trimestres, incluyendo tanto las ventas como las compras, pues la prima se basa en la cifra de movimientos globales que se declaran. 3. Póliza abierta. Cubren una cantidad fija, correspondiente al valor de determinadas mercancías, a transportar en más de un viaje. 4. Póliza forfait. Cubren hasta un límite máximo de valor, mediante una prima fija convenida, para todos los transportes de mercancías objeto del seguro realizado, y por el medio de transporte señalado. Esto es en el momento de suscribir el seguro, durante el periodo de tiempo convenido, y con independencia del número de viajes. El tomador es quien contrata el seguro por cuenta de otro, por ejemplo, un transitario que contrata para su cliente, y el beneficiario es el acreedor de la posible indemnización.